Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 kilómetros. Muchos traumas desde la desdichada infancia que ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un café. Esa gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidos ligeras, ligeros. Siempre les he dicho que tienen que merecer y que tienen que dejar que la vida los sorprenda. Y hoy pensaba que iba a tener el gusto, pero ahora que conviví con ella, no saben qué placer tener a una mujer que no nada más es fiel a sí misma, vive bajo los preceptos y es completa porque ella sí lo decide. Tengo el placer, de verdad, lo vuelvo a repetir, soy muy reiterativa, ya lo saben, de tener a Elisa Queijeiro. No saben qué mujer, no saben qué luz, no saben qué escritora, pero no saben qué contadora de historias. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, Caro, la verdad es que estoy feliz de estar contigo y de estar con todos los ligeros y ligeras. Y ligeres también, acuérdense que no juzgamos, sí. Exacto. Nosotros aquí Todo. Absolutamente incluyentes. Y me siento agradecida, me he sentido todo el día de hoy contigo verdaderamente contenida, acompañada, y tiene unos dichos maravillosos. Bueno, son del abuelo. Los dichos del abuelo es que se los tiene que compartir, Sí. Porque me tiene además muerta de la risa y me siento muy contenta de poder compartir contigo. Muchas gracias. De verdad creo que Dios los hace, las patologías nos unen, pero creo que Dios nos hace y hay cierta gente que vibra, y en un minuto ya estábamos platicando de cómo tu cuerpo te grita cosas que tu mente tienes que trabajar y cómo en un momento determinado. Entonces creo que tenía que pasar esta conversación, pero de verdad no saben el día que ha tenido la mujer, y está bien de buenas, aparte guapísima, aquí con estos momentitos con nosotros. Leí su libro y esta conversación, parte de este libro, no se basa en este libro, es importante. Una patria con madre. ¿En qué momento nos definimos por lo que nos decían de nuestra gente? Y el mexicano en esta idiosincrasia del mande, diga usted. Estamos muy pensados en eso y estamos muy no merecientes desde que nacemos en esto. Uh-huh. Este libro no nada más habla de la Malintzin y de cómo fue una mujer que entendía su valor, una mujer que comprendía la valía que tenía y lo guardó para el momento determinado y comprendió qué iba a hacer después con ella, y ella decidió su futuro. Uh-huh. ¿Cuál es la Malintzin? ¿Cuál es esta señora Marina que tú quieres que nos quedemos en nosotros en la historia y que hoy conozcamos? Gracias por tu mirada al libro y como el resumen o síntesis de algunos de los puntos más importantes del libro, porque en Una patria con madre igual pueden encontrar la historia de Malinche como tal, contada desde que era una niña, cómo fue arrancada, cómo fue esclava, en qué momento se la regalan a Cortés, cuándo empieza a ser traductora, cómo se empieza a volver una compañera de batalla y una intérprete de los indígenas. Caminando a su lado. Caminando. No atrás. ¿No? Exacto, caminando al lado. Entonces, eso viene en el libro, es cierto. Y también viene el contexto de por qué decidimos que iba a ser una traidora. Pero para mí lo más importante al contar una historia es que tenga sentido. Que la historia tenga un sentido en el presente, que nos pueda inspirar a algo. Y al estudiar a Malintzin me di cuenta que teníamos un legado privilegiado, indígena, que corre por nuestras venas mestizas y criollas. Y lo estábamos negando en el momento en que a ella lo estábamos convirtiendo en una traidora. Es decir, nos decimos hijos del mestizaje y ella la madre del mestizaje, pero la nombramos madre traidora, la renegamos de ella y entonces nos perdemos ese linaje. Entonces, justo lo que estás diciendo, creo que a lo largo de su historia ella se va transformando y va sobreviviendo, ¿no? De ser una niña esclava, va aprendiendo, ya hablaba popoluca, náhuatl, luego aprende maya xontal, maya yucateco, al final aprende castellano, pero además sabe en qué momento pedir lo que ella merece después de todo lo que había hecho. Sí. Creo que eso es uno de los aspectos fundamentales a rescatar de ella, querida Carla. Y fíjense que tienen que leer este libro y hay como dos. ¿Se acuerdan de Rayuela? Bueno, así como hay muchas formas de leerlo, tiene una cosa que me parece magistral, que son QRs. Si no la siguen, háganse el favor. Tiene unos audios padrísimos, unos podcasts súper concisos a lo que va, que eso me encanta de tu podcast. No es como yo que doy vueltas y vueltas y vueltas como los satélites, no.
Ella en 7 minutos, en 13 minutos, te da como esta información. Y este libro tiene al final QRs, que si tú escuchas los QRs, escuchas una historia, aparte con una voz deliciosa que tiene, escuchas esta historia y puede ser una historia normal, puede ser la historia de algo, puede ser el merecer. Y hay una parte que a mí me encantó que hablas de los chivos expiatorios. ¿Cómo, y si ya sé que entendieron ese suspiro, cómo todos decimos y cómo te ves reflejado en ese tuviste que ser, es que fue él, es que fue... Y creo que el ser humano hacemos mucho eso. Tenemos estas personas, tenemos estas como consignas de es que fueron ellos, es que ya, es que tal. ¿Y cómo no nos hacemos responsables de nuestros, pues, tanto errores como cosas buenas, como tal? Y tienes una forma como muy interesante de entender. Y de verdad, no nada más es un libro histórico. Es un viaje por conocerte, por entendernos dónde estábamos. Porque, al fin y al cabo, liberar estos chivos expiatorios. Todos los humanos necesitamos librarnos del pecado, confesarnos si son religiosos, tener estos como filtros en la vida. ¿Y cómo es necesario hacer eso en cualquier momento de nuestra vida? Eso es imperdible de verdad de tu libro. Muchas gracias. Yo creo que el concepto del chivo expiatorio no lo terminamos muchas veces de, a lo mejor de explicar como tal o de definir, pero todos lo hemos vivido. Totalmente. Yo nada más los podía transportar al patio de la escuela. Y si hacían una travesura y venían a regañarlos, buscaban al más débil del salón y le echaban la culpa. O quizás fueron ustedes, el que de pronto un día fueron señalados y fueron acusados como culpables de algo que no hicieron. Y te quedas callado. Así es. Ese es el concepto del chivo expiatorio. Normalmente a lo largo de la historia, los chivos expiatorios suelen ser los más débiles, los que poco se podían defender o las minorías. Una forma muy fácil de ver el chivo expiatorio, por ejemplo, fueron las mujeres en la Edad Media, ¿no? Todas las brujas quemadas, o los judíos en la época de la peste, diciendo que ellos habían creado la peste cuando en realidad no se contagiaban porque tomaban de un pozo de agua distinta y tenían ciertos cuidados higiénicos distintos, claro. Pero no, entonces fueron los judíos. El mismo Jesús, o sea, Jesús se convierte en ese sacrificado por los propios romanos y los propios hebreos, ¿no? En ese momento. Y ese sacrificio de Jesús en la cruz probablemente puede ser lo más explícito para poder entender el chivo expiatorio, que en la narración dentro del libro, en este QR que hablo del chivo expiatorio, les explico cómo esto viene desde la tradición hebrea en la que iban y pedían perdón al templo y se sacrificaba un chivo. Y literal el animal, entendámoslo así, el textual. Se sacrificaba el chivo, se sacrificaba, o el borrego, el principal, el cabrío, lo mataban y el sacerdote con esa sangre, caminando por esa sangre y después de ese sacrificio decía, todos tus pecados han sido perdonados. Capará se dice, ¿no? Se decía también que ya el sacrificio estuvo hecho. Por eso cuando Jesús viene, dice, yo voy a ser el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, mientras los corderos de las familias eran sacrificados y quitaban el pecado de cada uno. Entonces, si bien el libro está centrado en Malinche, me permito hacer como estos viajes a otros momentos históricos que nos ayudan a entendernos en el presente como seres humanos lo que hemos hecho, ¿no? Y lo mágico también, una cosa que me encantó, es cómo nos dejas ver. Me encantaron 3 cosas. Son 3 ritos que les digo, los pueden ver. Que la mujer no se pagaba, o sea, este pago que la familia pagaba por la mujer, se me fue ahorita la palabra. La dote. Gracias. La dote, en este momento histórico, no era como que te llevas a mi hija y te pago para que te lo lleves. Tenían una cosa entendida totalmente que también lo hemos perdido. Es, ¿qué puedo darte? O sea, y tú lo explicas mucho mejor, no es nada más llévate a mi hija y ten. La dote se daba al revés. Exacto, la daban por los hombres. La familia del novio tenía que llevar una serie de regalos y después proponer una dote que la familia de la novia aceptaba o no aceptaba. Fíjense bien. Sí. O sea, no nada más era, si tengo muchas hijas, llévatela. O sea, qué valor tan equitativo
del hombre y la mujer. Y otra cosa, que el linaje venía de la sangre de la mujer. Así es, en el mundo prehispánico el linaje venía de la sangre de la mujer, era considerada sagrada tanto como el hombre, o sea, no había una diferencia por género, había una diferencia por jerarquía social y ocupación y linaje familiar, pero no por ser mujer o por ser hombre, Caro. Y justo en la presentación del libro dijiste, había diferencia de género, no de jerarquía. Y eras hombre y mujer, no eras más ni menos, simplemente era esa diferencia y todo. Una cosa preciosa, cuando nacía, si era una mujer, era este grito de la guerrera, tienen que escuchar de verdad los audios del libro, por eso se lo estoy dejando así como poquito, era este grito de victoria de las mujeres que acompañaban, y el cordón umbilical se enterraba en la casa, al lado del hogar del fuego, si era que se hiciera el fuego, y cuando era el nacimiento del hombre, el cordón umbilical se enterraba en lugar de batalla, afuera. ¿Cómo perdimos toda esta sensación? ¿Cómo perdimos toda esta valía? ¿Y en qué momento nos transformamos, como decías tú, y regresando al caso de Malitzin, cómo perdemos todo eso y nos reentendemos diferente? Y ahora comprendemos que tenemos todo el conocimiento, que nuestros ancestros siempre tuvieron y se veían por lo redondo. Y dices, pero hay que desaprender esto. Y nos acaba de pasar, perdón, una cosa mágica. Una niña que te gusta que tuviera unos 16, 17 años. Yo creo que pues entre los 14 y los 16. Sí, chavita, no estábamos más. en la firma del libro. Yo la vi caminar y estaba aquí en unos silloncitos. Iba nerviosa, no sé si lo notaste, iba temblando de los nervios. Temblando con sus libros. Llega y te dice que por favor no dejes de hacer el podcast, que no dejes de escribir, que ta. Y a la hora, eso no lo sabía yo, me lo platicaste, y a la hora que regresa, agarra tu libro, lo presiona contra su pecho, suspira, tiene una sonrisa en su boca y sigue caminando. Creo que esas generaciones ya lo están entendiendo. Ya están entendiendo que no tienes que buscar la equidad, que la tienes que vivir, la tienes que exigir, la tienes que entender como tal cosa. Qué magia del trabajo que haces. Muchas gracias, Caro. La verdad es que fue precioso ver la cantidad de jovencitas. Lo mismo que abuelas, ¿no? Que estaban presentes, pero para mí tener estas miradas súper jovencitas y ya habían leído un libro y el otro y escuchan los podcasts y cómo me dicen que a través de la historia ellas se han ido encontrando y cómo se inspiran a partir de esto. Otra jovencita divina me dice, Elisa, yo estudiaba contabilidad y después de escucharte decidí que de verdad lo que yo amo son las humanidades y cambié de carrera, pero tuve la valentía gracias a... Corregí el error de no haber sido comunicóloga. Somos comunicólogas las dos, no te pie de página. Las dos. Entonces, me pareció ver a estas niñas y abrazarlas y sentir sus manitas así temblorosas y sudando porque quieren estar cerca de la autora, una enorme responsabilidad. Sí. O sea, para mí es, desde hace muchos años que decidí dedicarme a esto y que sabía que este don de la palabra y de narrar historias tenía que estar al servicio. Y así vivo, ¿no? Pero también es linda sé que tengo que ser coherente y siempre que me dicen, oye, felicidades, qué increíble, nada más me voltearía y hoy te lo pido a ti y se lo pido a la gente, pide por mi congruencia, ¿no? Por ser coherente, por ser congruente, porque el día que yo no deje de caminar mis palabras, entonces se cae todo, no importa, hay libros que a lo mejor no necesitan como una impecabilidad por parte del autor, y no quiero decir perfección porque somos encarnaditos. Exacto. Estoy lejísimos de eso, pero sí por lo menos vivir con la responsabilidad de ser coherente con lo que digo, y si estoy hablando de apoyarnos entre mujeres, ser honesta y apoyarnos entre mujeres, y si estoy hablando de que ocupes tu lugar con dignidad, y entonces no podría yo estar con una pareja que no impulse mi dignidad y me acompañe, ¿no? Y tener esta relación cercana con mis hijas y tratar de equilibrar la vida y con mis relaciones. De verdad hay que caminar las palabras que sostienes. Y tiene palabras grandes, eso es importante, muchas sílabas juntas en sus palabras, y de verdad que así lo haces. Justo ahorita también la presentación del libro, lo pueden buscar, les voy a dejar las redes sociales al final de todo esto, pueden buscar la presentación. Decías, es que apoyarnos como mujeres es esto, es esta conversación, es yo te apoyo en tu proyecto. Justo ahorita en el camino me decía, es que yo te voy a ver cuando tu podcast esté siendo y esté haciendo,
Y eso es apoyarnos entre mujeres. Sí. No es nada más ir y ponernos de morado. Funciona, claro, sirve, claro, las marchas, claro. Pero es comprendernos como fuerza, unirnos. Y de verdad, me encantó ahorita que dijiste algo. Es que este don de la palabra tiene que ser algo. Creo que por eso empieza Ligera de Equipaje, con esta necesidad de sacar como tantas ideas en la cabeza. Por eso mi podcast, se fijan, no tiene mi foto. Aparte, vamos, hay gente fotogénica que está hablando con ustedes ahorita y no soy yo. Y de verdad que es eso, es escuchar la palabra, escuchar que alguien te diga ciertas cosas y a lo mejor, tú lo dijiste, llega a otra parte de tu cerebro y de repente lo comprendes más que entenderlo. Y eso es apoyarnos como mujeres. Y lo haces diario y lo haces con una entrevista, por ejemplo, lo haces con estas cosas y no se necesita hacer grandes cosas para ser coherente con quién eres. Y para eso necesitas conocerte. Una parte, ¿no? Les digo yo todo redondito. La Malinchen, en una parte lo dices. No cito porque seguro se me va a ir alguna palabra, pero dices, ella se tenía a sí misma y entendía su valor, entendía quién era y por eso ponía condiciones y dice, sí, en el caso de Cortés, cuando se vienen para acá, como estuvieron en Sudamérica, te acompaño, pero yo pongo las condiciones. Y en estos, también parte del libro, tienen que meterse a la página, es una cosa magistral porque tiene todas estas imágenes y las de Tabasco, se me fue, fragmentos de Tlaxcala. Lienzo en Tlaxcala, fragmento de Texas, aquí lo tengo clarito. La Malinche está del mismo tamaño. Hay veces que está en primer plano y eso te da la importancia. ¿Por qué no comprendernos así? ¿Por qué no entender que, refiriéndome a tu otro libro, sí somos Eva, pero también somos Lilith? Y encontrar ese punto donde nos sintamos cómodas, comprender quiénes somos, cómo valemos, hombre, mujer, palmero, quimera. Aquí no hay definición de nada. Para hacer, para no tenernos miedo, para no autosabotearnos y para seguir adelante. Sí, yo creo que empezar por contarnos la verdad y sí creo que es tiempo también, lo que dices, justo entre mujeres poder ir hombro con hombro y que no nos amenace la grandeza de la otra, sino al contrario, ¿no? Como que nos inspire la grandeza de la otra, podernos admirar, apoyar nuestros proyectos y respetar nuestras diferencias. Creo que hay muchas formas de ser feminista y muchas formas de realmente construir un femenino nuevo, poderoso y seguro. Y para mí es ¿no? En el conocernos, mirarnos, pedir una disculpa cuando, oye, no te vi, discúlpame, no te puse atención. Claro. Y sé que estás haciendo este proyecto y como te dije, y es que, bueno, Caro me dice, es que yo quiero vivir de mi podcast, ¿no? Amo y además lo haces muy bien y con una naturalidad hermosa. Es decir, claro, yo te voy a ver así, te veo. O sea, podernos decir entre nosotras, te veo. Yo también soy resultado de la mirada de otras mujeres que creyeron en mí. Uf, entonces, eso creo que es lindo y hoy sembrar en el corazón de estas chiquitas, bueno, wow. No, es que no saben de verdad. O sea, me da chinitos todavía la piel de ver su cara y de verla caminar y decir, esa generación está entendiendo cosas que nosotros tenemos que desaprender y te cuesta mucho trabajo. Sí. Como es, y con esto voy a cerrar porque te agradezco mucho tu tiempo, pero sus podcasts son cortitos, entonces vamos a agarrar un término medio, el merecer. ¿Cómo logras tú como persona exitosa, coherente con lo que haces? Que eso me sorprendió mucho de conocerte allá en vivo. ¿Cómo mereces algo? Obviamente trabajándolo, pero ¿cómo logras? Ahorita lo dijiste, eso me encantó. Es que si tengo el don de la palabra, lo voy a usar. Y la señora dice que nació comunicóloga, pero no se dejen engañar. Nació contadora de historias y de mí se acuerdan. ¿Cómo entiendes que tienes el don y obviamente lo profesionalizas y obviamente lo trabajas y obviamente estudias una carrera y tal? ¿Cómo comprender o qué nos dejas para los podcasts? ¿Escuchas? ¿Qué palabra más complicada? Esto del merecer. Yo creo que hay una frase que hace muchos años me dijeron y no comprendía hasta probablemente ahora, y es merecer para ser merecido. Y se las dejo de tarea. ¿No? Merecer para ser merecido, es decir, vas a estar de acuerdo a lo que crees de ti. Y es decir, en otras palabras, tienes para lo que te alcanza, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué te alcanza y cómo te miras? ¿En qué espejo te estás observando? Qué fuerte. Mira, yo creo que para ser honesta con tus propios dones, porque el ego no es solamente el que se crece y es arrogante. El ego es el que
tampoco asume su grandeza, y eso es parte de la herencia de mal leída, malinche, de creer que estamos, que somos, ay, pobrecitos, víctimas, y como dice, su seguro servidor, mande usted, toda esta pleitesía, el sentir, porque además lo peligroso de sentirte víctima es que tarde o temprano eres victimario. Totalmente. ¿No? Y se invierten los papeles. Entonces yo los dejaría, Caro, con 4 preguntas en ese sentido, para poder saber cuáles son esos dones, cómo los vas a habitar y tener la valentía y la diversión por habitarlos también, ¿no? Entonces, lo primero sería, ¿qué amas hacer? ¿No? El poder contarte la verdad y decir, ¿qué amas hacer? Algunos tips. ¿Qué haces y se te va el tiempo y no te das cuenta que hoy amaneció, hoy atardeció, o que no te paraste a hacer pipí? Y que no has comido. ¿No? Que no has comido, claro. que no has comido, o que no te paraste al baño, o que ¿dónde se te va? Y hay a quienes cocinando pasteles, hay a quienes investigando. En mi caso, por ejemplo, yo si algo amo y adoro es cuando tengo todo el tiempo y toda la concentración para encontrar esas historias, para investigar. Para mí investigar me vuelve loca, me fascina. Lo van a entender en las fuentes del libro. Gracias. Sí. Ahí clarito lo pueden ver. Entonces, primera pregunta, ¿qué amo hacer? Tú comunicar, ¿no? Muy probablemente. O viajar, que hoy me decías, Ambas ¿no? dos. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué amo hacer? Segunda pregunta, ¿en qué soy bueno? Si nos vamos, por ejemplo, en mi caso, y vamos poniendo el caso también de a quien le guste hacer pasteles, ¿no? Bueno, a lo mejor, en mi caso, yo amo investigar, pero soy muy buena contando historias. Tengo que decir en qué soy bueno. Claro. Hay quien es bueno cerrando negocios, hay quien es bueno contactando personas, hay quien es bueno diseñando. O sea, una cosa es que amas y otra a veces está bueno. Igual, y otra es en qué soy bueno. Totalmente. ¿No? Entonces, y la tercera es, en inglés sería how can I serve? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo usar este ¿cómo don? puedo usar este don para el bien más alto? Y la cuarta, ¿cómo puedo cobrar por ello? Eso. Y les platico, hoy soy 14 centavos de dólar más millonaria, porque con esta 6ª temporada decidí monetizar, porque es parte de creértela. Claro. Y es parte de sí, pero también me gusta cenar rico y me gustan los mezcales y me gusta viajar e invitar a mi esposo a ciertas cosas. Como soy buena y merezco cobrar por lo que hago. Claro. Totalmente. Y me encanta cómo lo pones, cómo lo captas, tu mirada, cómo me has leído, ¿no? Más allá de leer el libro. De verdad, muchísimas gracias, y yo los dejaría con eso, ¿no? O sea, es ¿qué amo hacer? ¿En qué soy buena? O bueno, o buene. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo cobrar? Y acuérdense que descubriendo esto, entonces tengan fe en esos dones y la confianza de que si ustedes tienen esos dones, el universo está esperando que los pongan al servicio. Y entonces, por eso te los dan, son los denarios. Exacto. Digo, esto de redefiniéndonos a la Biblia de una religión específica, pero es eso. Te di uno, le enterraste, te di 10, ¿qué hiciste? Te di uno, ¿qué hiciste? Exacto. Totalmente. Entonces, y si tú lo pones al servicio, el universo va a velar por ti, ¿no? Porque vienes a compartirlo. Y me decían, ay, Elisa, ¿cómo va a poner al servicio si a mí me gusta hacer pasteles? Bueno, ya te diste cuenta que los pasteles están en los momentos más importantes de la vida de las personas. Y en todas las fotos principales. Exacto. Por supuesto. Me dicen, Elisa, yo amo cerrar negocios. Muy bien, cada uno de esos negocios permitiste que alguien más tuviera prosperidad. Totalmente. Entonces, descubran eso y recordar que teniendo fe en ustedes mismos, confianza en el proyecto que empiecen, va a llegar entonces un proceso de paz interna con lo que haces, y en la paz es donde vienen las ideas. Totalmente. Entonces, desde esa paz puedes tener las ideas de qué quieres hacer o qué quieres vivir. Y les voy a dejar una última pregunta porque tienen que leer sus 2 libros. Uno se llama, que estamos platicando, Una patria con madre, y el otro es Las hijas de Eva y Lilith. No sé en qué enfrentamiento de mujer contigo misma, en ver tus 2 partes, tus varias Evas y todo eso. Una pregunta que le hice en el camino del aeropuerto para acá, y no saben la respuesta, pero se las voy a dejar aquí en vivo. ¿Qué hubiera pensado Lilith de Malinche? Oigan nomás la respuesta. Es que yo creo que si hubieran mirado una a la otra y después de guardar un poco de silencio. Y de respeto en ese silencio. Y de respeto en ese silencio decir, te entiendo, porque las dos son chivo expiatorio. Y creo que también si hubieran dicho la una a la otra, es tiempo de contar nuestra historia. Y es tiempo que la energía de la fuerza de Lilith
se viva y la dignidad e inteligencia de Malintzin también se viva. Entonces, y después me quedé pensando y creo que también si hubieran dicho, siento mucho lo que viviste. Lo siento, Sí. lo sentí Sí, totalmente. siento mucho lo que viviste y de lo que yo, mis ancestros o quien haya sido culpable. Hoy pido perdón y hoy traigo la voz de Lilith, hoy traigo la voz de Malintzin, la de Eva. Voy ahora, mi siguiente libro es María Magdalena. Entonces, ahí, Vayan al capítulo del Camino de María Magdalena, por favor. También lo tenemos ahí. ¡Claro! No, por favor. sí, viene María Magdalena. Uf. Entonces, como me dice un gran amigo, Alex Slucky, me dice, es que vienes no a reinterpretar, sino a reenviar luz a estas historias que de pronto son historias grandes con etiquetas cortas, ¿no? Y hay que darles Totalmente. su lugar. Y yo les voy a decir solo una cosa para terminar este capítulo. Agradecida con el universo por merecer y por estar de tú a tú con una mujer así. Déjense sorprender por la vida. Porque si es el camino, solito las cosas se van a acomodar y el Dios, la diosa, lo que sean los que crean, va a acomodar las cosas para que tengan un momento mágico ustedes escuchando y yo teniéndolo aquí enfrente. Muchas gracias por tu aprendizaje, por tu compartir, por enseñarnos que somos todas estas mujeres y por entendernos a través de todas estas historias que también tenemos. Si van a los archivos acásicos, si van a lo que sea, ahí está y es parte de nuestro ADN. Hay que comprenderlo, entenderlo y creerlo. Amén. Ajó. Muchas gracias. Shalom. Muchas gracias. Gracias en todos los sentidos. Gracias a ti por permitirme dialogar contigo y con todos los que hoy te están Ay, escuchando muchas y los miles y cientos y millones que van a ser después. Y van a ver, vamos a llegar a un auditorio nacional estas dos conversaciones. Eso. Bueno, son 10,000, no sé si me gusta tanta gente, pero ya lo veremos. Nada más regálanos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, me encuentra como Elisa Queijeiro en cualquiera de las redes sociales, en Spotify, si ponen Elisa con S, luego les avienta Es todos el mis primerito que podcasts. sale, es correcto. Igual que en Apple Podcast, en todos los Donde sea que formatos. escuchen su podcast. Exacto. Y mi página es elisa.mx, www.elisa.mx, y ahí está toda la información de los recorridos, los podcasts, dónde voy a estar, presentaciones del libro. Vamos este mes a todavía lo que queda de marzo. Sí, todavía queda, porque no o sea, sé claro. cuándo Claro. cuándo se va a subir el podcast, pero bueno, vamos a estar en Mexicali en presentación del libro. Vamos a estar también En Victoria casi seguros. en Ciudad Victoria. Estamos en ello. Ujú. Yo creo que sí. Sí. Y vamos a estar en Monterrey el día 27 también. Y creo que no se me está yendo nada. Acuérdense, siempre es su responsabilidad ir a las redes sociales, no nos tenemos que ir persiguiendo. Acuérdense que también es su responsabilidad esto. Gracias de alma a alma. Muchas gracias. Qué Gracias linda a ti. experiencia haber pasado este día contigo. Gracias a ti por Muchas tu gracias. generosidad y cuidado. Gracias. Y acuérdense, siempre les digo, pero hoy más que nunca, respiren y permitan que grandes cosas están después de esto.